Mi nombre es Itamara Pérez Aguilera, activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks. El pasado 5 de febrero del 2014, mi vivienda en la calle Séptima del Sur, número 5 entre Paseo Martí I del Este, fue vandalizada por parte de la policía política en horas de la mañana. Yo no me encontraba en mi vivienda, trataba de llegar hasta una actividad hacia Pedro Betancourt cuando me informaron que mi casa había sido vandalizada. Ese 5, cuando traté de exigirle al régimen castrista que me dijera donde mi esposo se encontraba detenido, fui víctima de una golpiza por parte de Juniel Monteagudo Reina y Eri Francis Aquino Yera, que al montarme a la patrulla 265, uno de los oficiales que iban dentro de esa patrulla me llevó a la boca un paño embarrado de petróleo con grasa y me tocó mis partes. Fui llevada a una intrusión policial, allí fue víctima de otra golpiza. Fui liberada días después. Después mi casa fue vandalizada nuevamente el 11 de febrero del mismo año. Donde se llevaron todas nuestras pertenencias, no solo las cosas de la oposición, sino todas mis cosas de cocina, cosas interiores, mías interior, de mi esposo y de mi hijo. Nuevamente después fue vandalizada mi casa el 14 de febrero del mismo año. El 15 volvieron a hacer lo mismo, de llevarse todo lo poquito que en mi casa que en mi casa había. Mi esposo fue amenazado de ser desaparecido, como ellos casi siempre te dicen en todos los arrestos: te vamos a desaparecer, ya estamos cansados de tenerle que permitir a ustedes que sigan alterando el orden. Nuevamente después, el día 15 de febrero, fue otra nueva pesadilla, donde nos sacaron en horas de la madrugada de la casa. Nos encontrábamos durmiendo en paños menores. Fuimos llevados nuevamente a la unidad de la policía. Allí a mí me esposaron a los pies para despojarme de mi ropa. Luego me dejaron tirada hasta que llegaron dos oficiales y me llevaron nuevamente para la celda 16, para la intrusión policial de ahí de Santa Clara, después de estar golpeada y con mi ropa despojada. El día 11 nuevamente, pero de junio del 2014, fue nuevamente vandalizada mi casa, en horas de la madrugada también, donde rompieron la puerta, ya por tercera vez, rompieron la puerta y volvieron a entrar a mi casa alrededor de las 5 de la mañana y nos volvieron a sacar en las mismas condiciones. Y fuimos llevados a distintas unidades de la policía. Ahí mi esposo le pusieron una medida cautelar, donde le prohíbe salir no solo de dentro de la isla, sino también fuera de la isla, donde lo están hostigando todos los días para tratar de impedir que él realice actividades. Mi esposo, en varias ocasiones hemos sido los dos amenazados. Que recordemos que mira lo que le sucedió a Osvaldo Payá Sardiña, especialmente a mi esposo, se lo han dicho muchas veces, que recuerde lo que le pasó a Osvaldo Payá Sardiña, que sí, que se ha gritado mucho, se ha dicho mucho desde el exilio, pero que no ha pasado nada. Lo que quiere decir que en un momento determinado a él también le puede ocurrir. Y precisamente cuándo fue que a usted le dijeron lo de Osvaldo Payá relacionado con el tema de su esposo? Bueno, precisamente ya nos habían dicho, o sea, él se lo habían dicho. ¿Pero a ti cuándo te lo dijeron? A mí me lo dijeron el día 11 de junio, cuando nos arrestaron. Me repitieron, ellos me repitieron a mí que recordara que a Osvaldo Payá Sardiña había tenido un accidente, que aquí se había dicho que en el exilio se había gritado mucho, se había dicho mucho, pero que no había pasado nada. Y la prueba está que mira, a mi esposo le hicieron lo mismo que le han hecho a tantas activistas como a Laura Pollán, a Idania Llanes Contreras, a Mari Moya
Caridad Caballero Batista, Marta Díaz Rondón, que a ellas la inyectaron, a Idania en la mano, a la otra en un muslo, y a mi esposo finalmente lo inyectaron también en la espalda. Y aún no se sabe. ¿Tú recuerdas el nombre de la persona que hizo la amenaza específicamente con No. su esposo? Como saben, ellos son tan cobardes que ellos no se identifican. Ellos ni siquiera te dicen, venimos con una orden de registro, con una orden de arresto para ustedes. Ellos simplemente llegan, te rompen y ya. ¿Y cómo parecía el hombre este? ¿Era blanco, negro, mulato? Blanco. ¿De qué altura más o menos? Así como de la misma altura de mi esposo, no sé, o quizás un poquito más bajito. Esto ocurrió, Iris, en instrucción policial de Santa Clara. En instrucción policial de Santa Clara. Cuéntanos un poco más sobre las agresiones o el hostigamiento sexual contra tu persona. Bueno, ha sido frecuente. Por ejemplo, te voy a poner el primer caso, la primera vez que me sucedió en febrero del 2012, o en febrero, no recuerdo la fecha exacta, por parte del oficial Junior Monteagudo Reina, quien me llevaba de traslado desde la instrucción policial para Placeta, y allí en varias ocasiones me trató de quitarme el pantalón, y conmigo iban varios activistas como Yaimara Reyes, Xiomara Martín Jiménez, que gracias a ella, yo estaba esposada a la espalda, y gracias a ella no permitieron que él me siguiera bajando los pantalones para tratar de abusar de mí. En otras ocasiones te han dicho palabras obscenas y te han tocado partes de tu cuerpo. En todos los arrestos que hemos tenido, ellos nos dicen palabras obscenas y me han toqueteado. También yo recuerdo, que no recuerdo la fecha exacta, cuando nosotros, un grupo de activistas del movimiento femenino, hicimos la actividad frente al Partido Comunista de Cuba, de Placeta, que precisamente en ese arresto también fui abusada, intentaron abusar de mí el oficial Junior Monteagudo Reina, que también me traía de traslado para Santa Clara. Y al llegar ahí, el oficial Eri Francis Aquino Llera también no lo hizo él, pero sí mandó a un oficial de la policía que me lo hiciera. Yo estaba esposada y me estaba toqueteando toda la cara y toda mi seno. En estas últimas detenciones en el mes de junio, ¿nos puedes detallar más qué ocurrió, cómo fue la golpiza, qué pasó? Bueno, el día 11, que fue de junio, que fue cuando nos asaltaron la casa, nos liberaron. El día 2, el día 13, y fuimos golpeados. Cuando nos sacaban de nuestra vivienda, fuimos golpeados en varias ocasiones. A mi esposo, yo no supe más nada de él, pero a mí, cuando llegué a la unidad de la policía de Placeta, me dieron una bofetada, porque yo iba gritando por todo el camino y me dieron una bofetada. Luego de ahí nos llevaron para Santa Clara. Ya yo no me bajaron del carro ni nada. Permanecí por el espacio de 2 horas metida dentro de la patrulla. Después me llevaron para Santa Clara. Y al llegar ahí a Santa Clara recibí cantidades de ofensas por parte de un mayor, que él nunca te dice su nombre. Él te lo niega. Él dice que para darle denuncia a él no le interesa, no tiene que darnos el nombre. Me liberaron a mí días después. Eso fue el día 12, el día 11, el día 13 me liberan a mí primero, después liberan a mi esposo, y el día 15 llevábamos una persecución inmensa. Íbamos para una farmacia a comprar un medicamento para mí, y llevábamos una persecución por parte de la policía grandísima, y ahí en la misma carretera central en Placeta se encontraba un señor tirado en el piso, y entonces mi esposo y yo comenzamos a protestar
que más que de caernos detrás a nosotros, que por qué no le prestaban la asistencia médica a ese señor que estaba tirado en la carretera. Y ellos esperaron a que fuéramos 2 cuadras antes de llegar a mi casa y ahí nos arrestaron y nos volvieron a llevar para la unidad de la policía y ahí nos trasladaron para Santa Clara. Yo fui liberada 2 días después y mi esposo sí permaneció por muchos más días acusándolo de resistencia, de desobediencia o desorden público, como llaman ellos, porque ellos primero me dijeron una cosa, después le apareció en su medida cautelar que era por desorden público. Hasta el momento que mi esposo continúa amenazado de ser llevado a prisión, que yo sé que eso no va a ser así. Yo sé que mi esposo, ellos lo van a desaparecer, el régimen va a desaparecer a mi esposo es una espina para el régimen. Las golpizas que te han dado en estos últimos allanamientos y arrestos, ¿han sido hombres de la seguridad del Estado los que te han golpeado o han sido oficiales mujeres? Siempre, todos estos últimos arrestos que hemos tenido me han golpeado hombres. Y entre esos oficiales se encuentra Yuniel Monteagudo Reina y se encuentra Eri Francis Aquino Llera. Y el oficial Idel González Morfe, alias Clavo de Línea, que el día 14, no sé bien, el día 13, el día 14, que fue cuando él participó, el día 15, que fue cuando él participó en el último allanamiento en mi casa, él me empujó cuando me fueron a montar en el carro patrullero. ¿El día 15 de qué? De febrero, eso fue en febrero, el día 15 de febrero. Del año 2014. Del año 2014. ¿Algo más que tú quisieras agregar en cuanto al trato que has recibido ya una vez estando dentro de las celdas de detención de la seguridad del Estado? Bueno, entre tantos golpes que a mí me han dado, lo más que a mí me ha marcado ha sido de la manera en que ellos me esposaron a los pies como si yo fuera, no sé, una delincuenta o una terrorista, para despojarme de mi ropa. Que eso fue algo que me ha marcado tanto, aquella bofetada que me dio aquella mujer que me dijo, en la prisión lo hacemos y lo hago aquí. Y yo le dije, eso es una bajeza en la sociedad tuya porque soy mujer igual que tú. Y me dijo, si eso me satisface a mí, yo lo hago en la prisión porque eso es lo que a mí me satisface. Eso me lo dijo una señora como que del tamaño mío, con su grado de mayor. Ella sí me dijo de que era la jefa en la prisión de Guamajal de control penal. Si podemos regresar al 5 de febrero, con el primer allanamiento del 2014, ¿qué fue lo que ocurrió? Y háblanos un poco en términos de su persona. ¿La fecha? El 5 de febrero, el primer allanamiento. Bueno, en el primer allanamiento yo en mi casa no me encontraba. Pero cuando fuiste para averiguar sobre su esposo, más tarde ese mismo día. Era lo que te explicaba, que me habían llevado, yo fui a reclamar la libertad de mi esposo, o que al menos me dijeran en qué unidad se encontraba mi esposo, y en el operativo, quien estaba al frente del operativo era Eri Francis Aquino Llera y Yuniel Monteagudo Reina. Ellos, cuando me arrestan en la patrulla, que ahora no recuerdo exactamente, 266, 265, algo de eso, que me montan, yo llevaba a un lado y al otro, mujeres que estaban casi que encima de mis piernas, y entonces me llevaban aguantados así de los asientos galantes de al lado del chofer y del chofer, y ellas, el oficial que iba delante, al lado del chofer, ya yo estaba esposada a las espaldas. Ellos desde que me montan en la patrulla me montaron esposada a las espaldas, allí llevándome un trapo sucio en la boca que estaba embarrado de petróleo y grasa. Él me lo pasaba por la boca y me lo metió dentro de la boca para que yo no siguiera gritando abajo Fidel. Me decía, grita ahora, grita abajo Fidel. Yo no podía, yo estaba inmovilizada. Y ese mismo oficial de la policía, ordenado por Yuniel Monteagudo Reina y Eri Francis Aquino Llera, me tocó mis partes y me decía que fue algo que yo no le había hecho énfasis, como me decía, a esta negra la monto yo, a esta negra la monto yo. Y así me llevó hasta la unidad, hasta la instrucción policial,
Que bueno, allí en instrucción policial yo permanecí todo el rato para despojarme de mis cosas, para hacerme la ocupación, permanecí esposada hasta que me llevaron a la celda, y ahí en la celda 14 fue donde me quitaron las esposas. Ya.